¿Qué leyeron de la clase del día de hoy? ¿Ya habían escuchado el término de escritura reflexiva? ¿Alguien? No. No. No, nunca. Ok. Ana Karen. Bueno, ¿sí me escuchan? No, lejos, muy lejos. Bueno, ¿me escuchan ahí? Muy poquito. Muy poquito. Bueno. ¿Ahí? Sí, más o Un poco menos. mejor, ajá. Bueno, de la escritura reflexiva yo vi que es toda aquella escritura que tiene un análisis y una reflexión personal Ajá. del escritor. Ok, ajá. Que tenía que tener profundidad y amplitud. Ok. ¿Y cómo me puedes describir eso? Profundidad y amplitud. Pues yo me lo imaginé que puede ser como el texto argumentativo, que es cuando el escritor defiende su punto, profundiza en el tema. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más, Ana Karen? Bueno, la verdad no sé qué significa amplitud. Amplitud. ¿Alguien me puede decir algo acerca de la amplitud de un escrito? Julibert, ¿nos escuchas? Sí, perdón, Ah, tuve que quitar el celular. ok. Bueno, ¿has escuchado algo tú acerca de la escritura reflexiva? De la reflexiva, pues Ajá. básicamente es cuando se plantea una situación, Ok. y se plantea, pues tal cual una reflexión, ya sea conocimientos científicos, Ajá. de índole, pero básicamente es eso. ¿Y qué más? Ilse Valderas, ¿tú qué leíste de la clase? Pues que la escritura reflexiva, bueno, en la escritura reflexiva, el escritor describe las escenas, y describe los pensamientos que pueden ser pensamientos pasajeros Ujú. o alguna memoria, Ajá. y agrega una reflexión. Ok. Me imagino que cuando empezaron a buscar les salieron muchos datos de literatura, de novelas, las partes de una obra literaria y todo eso. ¿Qué más me puedes decir, Ilse, de escritura reflexiva? En lo que tú leíste. ¿Qué fue? ¿Dónde encontraste información primero? Pues de internet. ¿Pero dónde? Mm, ¿En qué página? ¿En un libro? ¿En algún blog? No sé. La mayoría eran como blogs me imagino que eran como blogs como de grupos como el que tenemos nosotros de salud mental, donde interactúan alumnos y así. Ajá. ¿Alguien más que haya buscado en un grupo, que haya visto dónde se veía esta información? Nieto, ¿tú dónde buscaste escritura reflexiva? Pues a mí me sirvió mucho Wikipedia, la verdad, pero sí, o sea, a manera general, ¿verdad? De puntualizar así como que más general y después pues obviamente así en páginas, pero ¿De más así, qué? ¿De qué? ¿Las páginas de qué eran? pues yo así, no me acuerdo la verdad, nomás entraba, pero o sea, más que todo para comprender de distintos puntos de vista, pero la verdad, lo que más me sirvió fue Wikipedia para esta clase. Ok. Carlos Heriberto, ¿tú dónde lo leíste? Ahora, doctora, también lo leí de ahí de Wikipedia, que había Entonces ya sé qué me van a decir. un Ajá. artículo un artículo muy, pues específico en cuanto a escritura reflexiva, Ajá. pues que decía que tenía que tener 3 características: Ajá. una reflexión, una evidencia y que fuera con claridad y que Ajá. pues principalmente era, como había dicho Ana, que algo que tú puedes describir como en primera persona, pero también necesitabas de un tercero que tuviera evidencia de lo que tú estás hablando para poder darle como más profundidad a tu tema o más credibilidad.
Ajá. Ok, muy bien. Escribir en primera persona. Bueno, Aldo, ¿qué nos puedes decir de escritura reflexiva? Bueno, Eva, número uno, sí se ve en la pantalla porque, Sí. Ajá. Sí. bueno, para hacer un poquito así como que amena y rápida la Ajá. le voy a ir avanzando poco a poquito, ¿ok? Sí, tú adelante, eres el dueño. Y bueno, ahí va. Al principio les puse una imagen del código Hammurabi, digo, a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, No, sí tiene que ver. Ajá. pero para ponernos en el sentido de la cuestión de la escritura. O sea, Ajá. aquí venían las leyes del talión, que eran las del diente por diente, desde Mesopotamia, que es pues, prácticamente la cuna de la civilización, Ujú. pues es una parte importante. Después, para adentrar, digo, un ejemplo fue la piedra de Rosetta. Ujú. Esta, pues es un fragmento de tres escrituras diferentes que vienen siendo los jeroglíficos egipcios. Y aquí, pues básicamente se utilizó para hacer una traducción de los escritos, ¿no? Antes, pues nada más se veían las imágenes y no se sabía qué era lo que transmitía el escritor en sí. Y Ok. ya adentrándonos, pues bueno, les puse al inicio, digo, vamos a ver varias definiciones, lo que es texto, escritura Así reflexiva, es. Ajá. el haiku, vamos a ver las estructuras de un texto, Ujú. fuentes primarias, secundarias, y entonces, pues bueno, aquí pues está facilito, ¿no? El texto, pues prácticamente es un conjunto de lo que son los enunciados. Ujú. Aquí lo importante es transmitir un mensaje. Tiene que ser coherente, tiene que estar ordenado. Nosotros, pues la primaria, supongo, o en la secundaria, sabemos que pues hay estilos, ¿no? Ajá. La prosa, el verso. Ujú. Entonces, pues es la manera escrita conforme se va vaya, a transmitir lo que es la palabra, ¿no? Y pues su estructura vayan siendo, como les decía, los signos Ujú. y hay que darle un espacio a cada unidad. Eh, el objetivo, pues tiene que ser un mensaje claro, tiene que ser un mensaje preciso. A nosotros nos interesa, pues en la consulta hacemos nuestras historias clínicas, ¿no? Entonces, Ujú. ahí es donde vamos a hacer una buena redacción que tiene que llevar una forma. Ujú. Y pues, bueno, ya diferentes tipos de texto, pues ahí les puse, ¿verdad? Obviamente lo científico, informativo, Ajá. bien descriptivo. Ahorita vamos a ver un poquito más en cuestión, pero pues tiene que ser comprendido esto para el destinatario, ¿verdad? Ok. Como características, bueno, pues es la coherencia, la cohesión y el contexto. La coherencia, pues es una relación lógica en cuestión de las ideas. La cohesión, pues aquí sí tiene que ser una conexión armoniosa entre las partes del texto. Ujú. Pero, y el contexto, pues es todo lo que lo rodea al escrito, que tiene que ser una Ujú. circunstancia, tiene que ser un tiempo y un lugar. Esto tiene Ok. que ser coherente, ¿verdad? Ajá. Eh, y bueno, pues aquí la estructura son tres, está un poquito fácil, de hecho la puse en otra diapositiva Ujú. también, que vienen siendo la introducción, el desarrollo o nudo, que también se le conoce así, y la conclusión. Pues la introducción pues es fácil, es donde se va a presentar el tema, se va a presentar los aspectos relevantes, aquí es lo que va a hacer prácticamente que el que lea el escrito pues le interese, ¿no? Así El, es. el Ujú. nuevo desarrollo, aquí pues se van a presentar desde cuenta que los personajes, el tiempo, el lugar, se le llama el cuerpo del texto. Este Ujú. tiene que ser de manera clara, precisa y ordenada. Hay algunos escritos tipo libros literarios que en cuestión del desarrollo tienen varias etapas y se puede Ujú. ir moviendo conforme al escritor le convenga, ¿no? Y qué Así es. mensaje quiere transmitir. Y Ok. pues la conclusión ahí sí no hay para dónde moverse porque es una síntesis de la información presentada. Es una Ok. conclusión.
como lo dice su palabra. Ok. En- Y regrésate un poquito nada más. Cuando vemos las tres partes de un texto, la introducción, el desarrollo y la conclusión, muchas veces, y lo hemos hecho en clase, bueno, a mí me gusta hacerlo, cuando les digo, en la de, ahí, quiero una conclusión del tema, y a veces no me la pueden dar, no hablo de ustedes, hablo en general, ¿verdad? Siempre trato de pedir una conclusión, pero es la esencia, es el por qué se realizó ese texto y con qué quiero que se queden, ¿verdad? Es muy importante y a veces es muy difícil hilar la introducción, el desarrollo y la conclusión de un texto. A ustedes al inicio les pedí, creo que el primer ensayo que les pedí fue el del señor doctor. ¿Sí, verdad? Bueno, ¿quién hizo un ensayo narrativo? No, yo no. Ahorita que leen esta clase, que estoy segura que la estudiaron, ¿me pueden decir si realmente hicieron un ensayo narrativo del señor doctor? Yo hice como reflexivo y como descriptivo, o sea, pero en sí no narré como que la película, vaya. Ajá, ok. Muy bien, Claudia. Pues según yo sí hice un ensayo reflexivo porque puse la introducción de cómo empieza, o sea, puede ser que haya empezado como uno narrativo, pero después del desarrollo, en conclusión, sí puse ideas como que la verdad lo que estaba haciendo el doctor era muy inspirador, que deberíamos de aplicarlo. Ok. Y no tal cual, o sea, mencionar qué pasa en la película. En la película, ok, muy bien. ¿Qué más, Aldo? Bueno, aquí les puse unos tipos de texto, como decía la doctora, meterte información en tipos de texto es muy, ay, a ver si me se cuenta, es muy extenso. Entonces, planteaba ahí que los más básicos eran argumentativos, científicos, expositivos, epistolares, informativos y descriptivos. En cuestión de epistolares me llamó la atención que manejaba un ejemplo los que eran por la iglesia. Ajá. En expositivos, pues obviamente una exposición, un tipo cartel. Argumentativos, aquí sí va a haber la esencia de que el narrador trata de convencer al lector de su punto de vista, ¿verdad? Pues, y quiere reforzar lo que es una idea, ¿verdad? Okay. En científicos, pues ahí sí los conocemos un poquito más, ¿no? Que es abordar los temas, conceptos, teorías, a través de un lenguaje científico y para transmitir un conocimiento, vaya. Y el descriptivo, pues ahí sí se puede aplicar a cualquier cosa. Personas, animales, situaciones, emociones, paisajes. En cuestión de informativos, pues tenemos, por ejemplo, el periódico, ¿no? Tiene que ser muy claro y preciso el mensaje para exponer lo que es la idea y el no. Ok, muy bien. ¿Qué más, Aldo? Bueno, y aquí pues puse después lo de escritura reflexiva. Creo que entré un poquito tarde y ya habían dado a alguien una definición. Pero pues aquí lo importante es que es una práctica, lo puse muy resumido porque era una página completa de lo que era una escritura reflexiva. Práctica analítica, y ahí es donde te das cuenta de que el escritor va a describir lo que es la escena, evento, pero va a ser un pensamiento y va a alentar al lector a hacer una reflexión, ya sea real o imaginaria, y lo importante es que él se crea una reflexión de lo que está leyendo, o sea, que le busque un significado. Ok, y también que pueda ser más que nada
una reestructuración del conocimiento previo que uno tiene. O sea, se supone que yo voy a escribir y yo me voy a informar y yo me voy a documentar antes de, para hacer realmente escritura reflexiva y no solamente estar haciendo una redacción, ¿verdad? Ese es el objetivo pedagógico de la escritura reflexiva, que tenga un propósito, el que tú estés escribiendo en primera persona, en tercera persona, en lo que sea. Ese es uno de los objetivos principales, ¿ok? Muy Sí, bien. de hecho, maneja que se puede escribir en primera persona y una... Lo perdimos. Y bueno, Ya. entonces, bueno, pues aquí venía, ¿no? O sea, se escribe en primera persona y es una experiencia personal del escritor, como les dije, pero se complementa con una tercera persona. Y el ejemplo es trabajos académicos, porque aquí tiene que apoyar su perspectiva con evidencia externa, no simplemente basarnos en que él El punto de vista. conocimiento total. Ok. Y bueno, sus características, pues también venían 3 muy importantes en cuestión. Una, pues tenía que ser claro, ese es un punto básico. Digo, no tiene un orden, ¿verdad? Entonces, tenía que el escritor ser claro, coherente, tenía que tener lo que era la evidencia, ¿verdad? Simplemente alguna descripción. Y pues aquí nos importaba la cuestión académica y experiencias del escritor. En cuestión de la reflexión, pues ahí sí él ponía su propia, o sea, consideraba su propia experiencia en base al tema, ¿verdad? Así es. Aquí, pues, por ejemplo, la reflexión crítica, ¿verdad? Que era un desarrollo de la cuestión de los escritores, pues te tenías que plantear primero, o sea, qué era lo que estaba pasando, ¿ok? Para describirlo. Y después ahí entrabas con lo que eran por ejemplo, los sentimientos que te provocaba a ti al leer, o sea, qué pensabas, qué sentías. Después lo evaluabas, obviamente, para ver si era una buena o mala experiencia, porque necesitabas analizarlo y darle un sentido, ¿verdad? O sea, ¿qué harías tú en esa situación? Ya después, pues, obviamente, te podrías plantear la pregunta de que qué hubiera hecho otra persona, ¿verdad? En ese lugar. Y pues obviamente ya después aplicabas una acción o un plan, ¿verdad? O sea, es lo que realmente ibas a hacer. Ok. Es una muy básica, pero creo que está un poquito así. Bastante clara. Ok, muy bien. ¿Dudas o comentarios hasta el momento, muchachos? ¿No? Bueno, yo encontré, no sé si me escuchan. ¿Sí? Yo encontré, doctora, que para cómo escribir un texto reflexivo, y es más o menos también lo que dijo Aldo, primero pues era buscar un tema de interés. Así es. O alguna experiencia a tratar. Y 2, había que organizar nuestros pensamientos y sentimientos respondiendo preguntas como ¿cómo me sentí? ¿Qué creo respecto a esto? ¿Qué pienso o opino? ¿Y me gustó o no me gustó? ¿Y por qué? Así es. Y el paso 3 era escribir las conclusiones, o sea, en qué me ayudó, para qué me sirvió y qué opino sobre el tema, que es más o menos el círculo que nos acaba de... Lo que nos menciona Aldo. O sea, eso es lo importante de la escritura reflexiva. O sea, como les dije, o sea, la estructura del pensamiento o del conocimiento se puede modificar después de haber hecho una escritura reflexiva. Por eso es que nosotros pedimos tantos ensayos, y a veces es narrativo, y a veces es argumentativo, y a veces es descriptivo, y depende del tema y de la situación de la que queramos analizar con ustedes, porque realmente cuando uno solicita un ensayo, te das cuenta del pensamiento del alumno al leer tú el ensayo. Y es algo inconsciente porque muchas de las ocasiones ustedes, o uno escribe como habla, tal cual, o sea, con las muletillas, las mismas que dan cuando se levantan y dan una clase, están plasmadas en los trabajos. Y si no, dense un tiempecito y empiécenlos a leer otra vez. Y ahora pregúntense ustedes en los primeros ensayos si realmente cumplieron con el objetivo de ese ensayo.
¿Ok? Por eso al principio les pido muchos ensayos, para que después hagan la reflexión y digan, bueno, ¿realmente hice una escritura reflexiva o no? ¿O solamente me puse a escribir y lo que se me quedó? ¿O solamente empecé a poner conversaciones de la película que me encargaron? O X. O sea, todo tiene que llevar a algo en escritura reflexiva. ¿Ok? ¿Qué más, Aldo? Sí, de hecho, este cuadrito hubiera sido De mucha ayuda. Sí. Después, pues bueno, bueno, viene lo que era la estructura Ujú. de un escrito, que era lo que le había preguntado, y bueno, aquí se centra en dos versiones, que es una Así interna es. y una externa, ¿no? Así Eh, es. Voy a empezar con la externa, pues está muy básica, está muy fácil, Ujú. que pues de cuenta que se divide en externo, lo que es capítulos, cantos, tratados, secuencias. Es como si fuera una enciclopedia o un libro, lo vamos a ver Ajá. de la manera por fuera. Y en lo interno, aquí sí ya va a ser lo que les decía antes, que era el planteamiento, nudo y la conclusión o desenlace, ¿no? Lo van a Así encontrar es. de diferentes formas, pero es básicamente lo Sí. mismo. Y aquí a grosso modo, y lo pueden encontrar como estructura o como escritura interna y externa. La externa es la presentación del escrito. El título, puede ser inclusive el prólogo, puede ser, como dice Aldo, la distribución, si es por capítulos, por partes, como se presenta el texto, si es un libro, si es un artículo, si es un archivo, si es algo histórico. Y lo interno son las partes propias del texto. ¿Ok? Muy bien. Ajá. ¿Qué más, Aldo? Y pues bueno, aquí sí, pues ahondé un poquito, digo, para que no se pierda el concepto Ajá. de que la introducción, pues siempre va a hacer un hincapié en lo que es el inicio, ¿no? Ajá. Va a presentar personajes, presenta siempre una situación inicial. A Ujú. veces lo maneja como si fuera un conflicto, ¿no? Ahí sí, digo, mi percepción es, lo relaciono como si fuera un libro, ¿no? Ajá. Porque tiene que tener tiempo, lugar, ¿verdad? Y o sea, lugar determinado, vaya. Sí, o sea, como que dónde fue escrito, cuándo, en qué momento, una situación en particular, X. Esta, por ejemplo, ustedes cuando ya vayan a hacer su tesis, hay un fragmento donde dice introducción previo a los antecedentes bibliográficos y en esa introducción es una cuarta parte de una cuartilla. Ahí se plasma la esencia y el porqué del trabajo. O sea, en ese parrafito, o sea, en esa introducción, antes de meterme yo a revisar de qué se va a tratar el trabajo. Y muchas Sí, veces cuando nosotros hacemos una revisión de un cartel o en el concurso de investigación, nos mandan, no sé, 200 resúmenes a revisar, veo la introducción, no me gusta, vámonos, o sea, no me convenció, fuera, o sea, es cómo se va a presentar, ¿ok? sí, de hecho era lo que le iba a mencionar, de que de aquí depende mucho si va a generar algún interés o no del lector. Así es. Como dijo usted, de que en cuestión de, si una introducción no gancha al lector, pues de nada sirve que tenga muy buen nudo o un desenlace. Así es. Ujú. Y bueno, el nudo, pues aquí sí actúa, o sea, actúa en función del objetivo y va a tener aquí el desenlace del conflicto, ¿no? Ujú. Y aquí sí se va a desarrollar todos los planteamientos de la introducción. Ok. Desenlace, pues bueno, vemos que puede ser positivo o negativo, como Ujú. depende de quién lo vaya a escribir y va a ser Ujú. el final, vaya, la conclusión. Así es, en cuanto a positivo o negativo puede ser de que, no sé, a lo mejor era un artículo científico y encontraron problemas y en la conclusión es donde yo, bueno, las limitaciones que se presentaron durante esta investigación o durante este escrito fueron tales. A eso se refiere con lo negativo, ¿verdad? Si hubo algún problema. Ok, ¿qué más? Vamos a ver. Aquí pues está ya más simple, ¿no? Ujú. La narración, aquí sí venía de que se divide en estructura, narrador, personajes, el tiempo y el espacio. Ujú. Entonces está sencillo, digo. Estructura, como ya lo vimos, ya en varias diapositivas,
es planteamiento, nudo o el desenlace o la conclusión, ¿no? El narrador puede ser por primera o en segunda persona. Y los personajes pueden ser principales o secundarios. Principales, pues se entiende porque van a ser los esenciales, ¿no? Los secundarios pueden entrar, pueden salir, pero no van a tener tanto impacto como si fuera un personaje principal. En tiempo, pues obviamente puede ser presente, pasado, futuro, pero lo importante es cuando se transcurrieron los hechos. Y pues el espacio, ¿verdad? Pues puede ser real o imaginario. Es donde vamos a ver, y vamos a... Esto en lo personal nunca lo había visto, de hecho. No, hasta Bart Simpson hizo un haiku en un capítulo. No, y eso que me gusta la lectura, digo, pero sí, no. El haiku está muy sencillo, es un género japonés déjame le doy. Es un género poético japonés y entonces aquí se va a dividir en sílabas. 3 párrafos, está muy sencillo, 3 párrafos de sílabas, el primer renglón de 5 sílabas, el segundo 7 y el tercero de 5. Ajá. Aquí lo importante es que no importa que no rimen, o de hecho no riman. No. Porque hacen referencia a naturaleza, a época y cuestiones de la vida cotidiana. Entonces les puse unos ejemplos, digo, siempre es más fácil entenderlo así. Y, por ejemplo, si se fijan, el primero dice, al Fuji subes, despacio, pero subes, caracolito. Entonces, si empiezas a dividir en cuestión de sílabas, pues al Fuji subes, ahí son 5, la despacio, pero subes, ahí son las otras 7, y caracolito, pues ya lo divides, ¿no? En 5 sílabas. Y estaba viendo que Octavio Paz, pues obviamente como mexicano, había hecho muchos haiku, entonces era afín a este género. Así es. Y pues si se fijan, también hace pues, cuestión de la naturaleza. Que se ha hecho de aire, entre pinos y rocas, brota el poema. Pues ahí él era uno de esos escritores de haiku. Y aficionados a escribir. La cuestión de la lectura, vamos a ver dónde voy. La lectura, pues obviamente va a interpretar y va a descifrar, ¿no? Esto es ya lo contrario. Vimos lo que era la escritura, ahora ya en cuestión de lectura. Está muy padre porque te pueden poner un verso, una prosa, un haiku, que ya lo vimos, pero pues hay que interpretarlo en lo personal como lector, ¿no? Así es. Vas a comprender los materiales de los que te fueron, o sea, que te provieron y lo vas a evaluar. Así y obviamente la lectura sirve mucho porque pues lo vas a utilizar para nuestras necesidades. Hemos visto que ahora, digo, México siempre se ha caracterizado, por ejemplo, de ser un país con bajo nivel escolar entonces, pues obviamente la lectura te va a dar un poder, ¿no? Los tipos de lectura, pues son superficial, selectiva, comprensiva, la crítica. Aquí, básico, la superficial, pues es una idea general. Así se resumiría en pocas palabras. Se ahonda en los detalles. La selectiva, pues es una búsqueda rápida, puntual, de lo que quieres adquirir conocimiento, ¿no? Hay gente que agarra, supongamos que tienes un tema en específico, pues obviamente te vas a ir a ese rubro, ¿no? Ejemplo, no sé, libros de medicina, ¿no? No te vas a poner a leer desde el inicio al final, si lo que realmente te interesa, supongamos que es un aparato digestivo, te vas con una lectura selectiva. La comprensiva aquí sí se va a requerir tiempo, le vas a invertir para obviamente entender la totalidad de las ideas del texto. Aquí también puedes tú hacer una reflexión, pero
Ya en cuestión de la crítica, ahí sí vas a contrastar los conocimientos del escritor con los tuyos. Así Y es. vas a hacer lo que pues prácticamente es analizar el texto. Ok. Si ven todos, no sé si me siguen. Y aquí, es que te pongo a ti porque pusiste los cuadros para que se vean. Ve, aquí en la lectura crítica, nosotros lo hacemos mucho en el área de investigación. Es de que vemos un artículo y vemos su objetivo y vemos la metodología y vemos si tiene validez externa y validez interna y si es reproducible y deshaces el texto completamente para ver si realmente cumple o no cumple con lo que está diciendo el autor. Eso ya es lectura crítica. ¿Y qué me da la lectura crítica? Que obviamente yo tengo que dar una propuesta, siempre, ¿verdad? No es nada más vamos a deshacer el texto y ahí ya, no se quedó feo, no. Hay que dar una propuesta, siempre, 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 ¿ok? Vamos a ver. Ya lo que es pues, la escritura, ¿verdad? Aquí, pues obviamente su objetivo, pues es generar una destreza, ¿verdad? Para desde cuenta que son las actividades psicolingüísticas para alcanzar un objetivo de comunicación, ¿no? Así es. De lo que necesitamos, o de lo que queremos, personal, ¿verdad? Y sobre todo tiene pues o sea, es un requisito de contexto. Ok. Ya la cuestión de la escritura, porque vimos, pues obviamente una cosa es escribir, otra cosa es leer, ¿verdad? Y aquí Así es. realmente ya en forma ya la habilidad psicolingüística. Ok. Veíamos que hay dos tipos, fuentes primarias, fuentes secundarias. Ahorita con las primarias, pues lo básico, ¿no? Que son los libros, son las revistas, son artículos de periódico, tesis, y aquí se le llama fuente de primera mano. Aquí estos tipos de escrito no han sido evaluados o interpretados por alguien más, ¿no? Es que me sonó el celular. No se distraiga. Se publicaron, obviamente, por primera vez y no han sido resumidos, entonces los vas a evaluar. Muchas veces nada más llevan una sola opinión. Así es. En las secundarias, pues aquí sí ya vemos lo que son biografías, antologías, enciclopedias. Aquí sí ya es un poquito más extensa la información, porque pues número uno, se recopiló. Dos, se hace un resumen de la información, pero esta se reorganiza, ¿verdad? Contenido, o sea, su contenido va a ser las fuentes primarias. Obviamente se crean para que sean más fácil para el proceso de consulta, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que tengas un mayor acceso a fuentes de información y vaya, van a hacer una colección de temas o unas referencias, lo que le llamaban la primaria, ¿no? Y ahí venía, digo, pues para que no se les pierda, les puse, aunque suene lógico, pues pueden ser digitales o impresas. Y ahorita, pues obviamente vemos más opciones digitales. Sí, ya. Hay muchas revistas editoriales libres que tienen mucho artículo libre y pues también es el objetivo es que te citen más, ¿verdad? Porque pues un artículo entre más se cite, pues es mejor, ¿verdad? Quiere decir que te están buscando más porque tu literatura es interesante, tu escritura es buena y demás. Ok, creo que queda un minuto, Aldo. ¿Qué te falta? ¿Qué quieres hablar del ensayo? Me queda, por ejemplo, pues, lo importante, le voy a dar rápido. Me queda ensayo, me queda resumen, me queda análisis, pero bueno, el ensayo aquí sí, pues, tiene que ser serio, tiene que ser fundamentado y es una síntesis de lo que se va a adquirir el tema, ¿verdad? Es significativo. Tiene que presentarse argumentos porque es un texto en prosa. Entonces vas a explorar, vas a analizar e interpretar la información que se te brinda y pues tiene que tener unas opiniones sustentables. El resumen, pues ahí sí como que estamos más familiarizados, ¿no? Con el tema.
porque va a ser algo breve, va a ser preciso, conciso, así como se menciona, y nada más es lo esencial del escrito. No, de hecho,